Bueno, buenas tardes a todas y todos los asistentes a este foro. Doy la bienvenida a este espacio desde el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, desde el capítulo Bogotá del MOVICE, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y desde el colectivo Pienso y Libero. Estamos muy agradecidos de poder celebrar, pues llevar a cabo este espacio. Nos parece muy importante seguir hablando de este tema, fortalecer la discusión que existe alrededor del tema de los presos políticos y su situación actual en las cárceles, al igual que la situación de sus familias y de los presos políticos, claramente, que han sido víctimas de montajes judiciales a lo largo de los años. Sabemos que las personas privadas de la libertad sufren unos impactos individuales eh, por el hecho de perder su libertad y por el hecho de vivir en carne propia la crisis carcelaria y la situación carcelaria por la que está pasando el país en este momento y desde hace varios años, en donde pues son vulnerados sus derechos de manera sistemática. Pero también somos conscientes de que estos impactos no solo se dan a nivel individual, sino se dan también en sus entornos sociales, no solo en sus entornos de allegados, familiares, amigos, compañeros, sino en sus entornos sociales en donde, en donde puedan en donde se ven afectados sus procesos organizativos y sus procesos de trabajo dentro de los movimientos sociales a los que muchos pueden hacer parte. Eh, digamos que en el ámbito del trabajo colectivo que realizan las personas que son víctimas de montajes judiciales y que llegan a convertirse en presos políticos al interior de las cárceles, vemos una desestructuración bastante grande de los procesos y vemos un estigma que recae no solo sobre ellos, sino sobre los procesos y también sobre los familiares de estas personas. Sabemos que los familiares, el ámbito familiar también se ve muy impactado en el sentido en que ellos son los que entran a cargar también todo el peso de los procesos judiciales y todo el estigma que existe alrededor de los prisioneros políticos. Entonces nos parece importante darle una voz también a los familiares de estas personas que han sido injustamente encarceladas para que nos puedan contar un poco de estos impactos que son tan invisibilizados, pero tan contundentes a la hora de entrar, digamos, en este aspecto. En un primer momento daremos una contextualización de manera general sobre la situación carcelaria y sobre la situación de los presos políticos al interior de las cárceles, al igual que una breve contextualización jurídica sobre lo que significa la ley GAO, ley por la cual están siendo sindicados muchos de los presos políticos actualmente judicializados. Y en un segundo momento daremos espacio a los familiares, escuchar las experiencias de los familiares y cómo estos montajes los han impactado a cada uno de ellos. Paso presentarme, mi nombre es Daniela Uritica, yo hago parte del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y le doy la bienvenida a Óscar Ramírez. Él es el coordinador del Área Nacional de Cárceles del Comité de Solidaridad y abogado del mismo. Entonces, Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Buena tarde. Gracias a todos los compañeros que están aquí acompañándome en el panel y a las personas que nos ven en este momento. Bueno, hay que hacer varias consideraciones al respecto y creo que es pertinente cuando uno habla de presos políticos ubicarse sobre diferentes situaciones. La primera es identificar que existen diferentes perfiles de lo que podríamos identificar como presos políticos. Esos perfiles estarán dados también por las circunstancias tanto políticas, judiciales como históricas que rodean la detención de determinadas personas. Entonces, para no alargarnos, porque ese podría ser un solo tema, como una caracterización de los diferentes perfiles de presos políticos hoy en día en Colombia, podríamos identificar tres. Muy sencillo. Lo primero son líderes sociales cuya actividad ha sido criminalizada por diferentes motivos. Existen los líderes sociales que han sido inmersos en un proceso judicial cuando la actividad de reivindicación de derechos, cuando su actividad de
de defensa del territorio, de la vida digna, de reclamar algún tipo de derecho, ha sido criminalizada. El ejemplo más común de ellos es criminalizar acciones como la protesta social, donde las personas pueden resultar privadas de la libertad. Vemos casos como el de San Luis de Palenque, donde una misma familia, por oponerse de alguna manera a las actividades extractivas de una empresa petrolera, terminan siendo judicializadas y se les crea todo un montaje a partir de actividades que efectivamente sí realizaron, como fue la de realizar protestas, pero estas actividades fueron criminalizadas, es decir, se utilizó el derecho penal de una manera indebida. Existen otros presos políticos que pueden ser presos de conciencia, si se quieren, quienes son víctimas de montajes judiciales por la reivindicación o por la reivindicación de derechos, pero también por, por decirlo de alguna manera, lo que ya en otras ocasiones el mismo Moby se ha adelantado, tener una visión diferente del mundo y participar de procesos políticos que tienen acciones reales en la transformación de la sociedad colombiana. A partir de esto se generan esos famosos montajes judiciales donde los montajes judiciales pues varían, se le asocian. ¿En qué nos ha afectado a nosotros, cierto? En la estigmatización, en los seguimientos. El asunto está en que este tema va hacia montajes judiciales donde pueden hacerse diferentes tipos de montajes judiciales, asociaciones indebidas con la insurgencia, se les identifica como los enemigos del país, se les identifica como personas que cometen delitos, o inclusive las estrategias más bajas actualmente del gobierno nacional y de la Fiscalía General de la Nación es asociar a estos presos de conciencia, a los líderes sociales, con delitos que ni siquiera tengan que ver con una connotación política, tienden muchas veces a asociarlas con el narcotráfico o tienden a convertirlos en simples delincuentes comunes que portan armas, explosivos, etcétera, etcétera. Le quitan de alguna manera esa connotación política. Y existe otra gama de presos políticos que efectivamente en Colombia existen fruto del conflicto armado, que son esos privados de la libertad, que han sido pertenecientes a alguna de las insurgencias. ¿Sí? Que efectivamente son personas que estaban en armas, que enfrentaban al Estado colombiano, cuyo objetivo era derrocar el régimen constitucional vigente y transformar el estado actual de cosas. Entonces, esa es la primera cosa sobre la que quisiera que nos situáramos. Y la segunda cosa, y casi siempre que hablo de esto me gusta delimitarlo muy claramente, es por qué defender los derechos de los presos políticos, ya sea en cualquiera de esas tres gamas, ya sea el líder social injustamente criminalizado, aquel que le hacen un montaje judicial, o el insurgente que efectivamente se ha enfrentado al Estado colombiano. Y eso no quiere decir que aquellos que defendamos presos políticos, inclusive siendo insurgentes, que hayan cometido un delito, porque una cosa es el montaje judicial, otra cosa es el líder social criminalizado y otra cosa es el privado de la libertad o el preso político, digámoslo así, más clásico, que pertenece a la insurgencia, que efectivamente sí comete un delito como es el de rebelión, que es levantarse en armas contra el Estado. Pero ¿por qué uno termina de alguna manera entendiendo estas situaciones y defendiendo los derechos de los presos políticos? La primera de ellas es que son sujetos de vulneración particular de derechos humanos. Uno dice, pero pues las cárceles, el sistema judicial viola los derechos de manera masiva y generalizada desde 1998, como lo declaró la Corte Constitucional. Pero el hecho de ser presos políticos los expone a una vulneración particular de derechos, ¿sí? Como a cualquier otro sujeto al interior de la cárcel. Una cosa son los LGBTI, otra cosa es la población afro, otra cosa es las mujeres. Y en el caso de los presos políticos, pues varias de estas cosas los convierten en víctimas de derechos humanos o en potenciales víctimas. La primera de ellas es estar en manos de su enemigo natural, el Estado, al que combaten, ¿sí? Es decir, son posibles víctimas de tortura, de venganzas, de violaciones al debido proceso, de ejecuciones extrajudiciales, entre otras. Sabrán ustedes que muchas de las ejecuciones extrajudiciales que se documentaron en Colombia se cometieron sobre personas que se consideraban actores del conflicto armado o que eran insurgentes. Entonces, muchas veces son detenidos a pesar de ser insurgentes, pero también son ejecutados y se aumentaban en número bajo. Además de eso, en la historia particular colombiana, la persecución, la brutalidad, el asesinato del opositor ha sido uno de los elementos reiterados y ocurrentes, y defender los derechos de estas personas implica una participación en la prevención de ese tipo de violaciones de derechos humanos. Y hay otros motivos como, y que para mí es uno de los fundamentales, que defender
el delito político y los derechos de las personas privadas de la libertad por delitos políticos son, en últimas, un aporte a la paz. El delito político en países como el nuestro debería tener de alguna manera un tratamiento más benévolo, porque se entiende que en un país supremamente desigual, en un país en el cual no tenemos instituciones fuertes, pues el levantamiento y la rebelión termina siendo un escenario natural de disolución de muchos de esos conflictos, termina siendo un escenario de consecuencias lógicas ante un Estado que se comporta de manera brutal con sus ciudadanos y que de alguna manera utiliza la violencia para solventar esas desigualdades, lo que implicaría de alguna manera que pues sea entendible el levantamiento de un Estado como el colombiano por parte del pueblo colombiano y de las clases menos favorecidas y oprimidas. Y defender los derechos de estas personas implica también hacer un aporte a la paz, porque no es posible la paz en un Estado como el colombiano si no reconocemos a ese opositor tanto político como armado, ¿sí? Que trata de transformar esas condiciones reales de poder en Colombia. La defensa de los derechos humanos, sobre todo, debe ejercerse también en instituciones como la prisión, donde se ejerce un poder totalizante sobre este tipo de personas, que una vez entran a la cárcel se convierten también en defensores de derechos humanos, ¿sí? Ya sea insurgentes, ya sea opositores políticos, ya sea líderes criminalizados o sean falsos positivos judiciales o montajes judiciales. Quisiera dejar esas primeras ideas claras para que entendamos que la situación de muchos de ellos va a variar según su perfil al interior de la cárcel, ¿sí? El tratamiento que se les da, las posibilidades que tienen al interior de la cárcel de ubicarse y de qué manera el sistema está diseñado para que a cada una de esas personas les afecte de manera diferenciada el tratamiento tanto penal como penitenciario que se les da. Pero ahora quisiera hacer una descripción general sobre la población. Vamos a echar unas cifras así que tienen una base real. Y tienen las dos bases reales son, uno, los censos que realizó las FARC-EP en el marco del proceso de paz, y los censos que en el año 2017 hizo el ELN de su población privada de la libertad, más algunos estudios que ha hecho el Comité de Solidaridad, particularmente en el año 2019, sobre líderes sociales que han sido judicializados y encarcelados. Entonces tenemos que para el año 2020, aquí deberíamos hacer rápidamente una cifra, tenemos más o menos unos 1.400 privados de la libertad, pertenecientes entre grupos insurgentes, entre líderes sociales y montajes judiciales. Cerca de 355 presos aún pertenecen a las FARC y se encuentran privados de la libertad, pendientes de que les resuelvan su situación jurídica. De estos, 50 son mujeres que están recluidas en 11 establecimientos carcelarios, y del ELN tenemos más o menos unas 980 personas privadas de la libertad, lo que aumentó desde el 2017, que eran más o menos 620 personas. Esto fue a través de unos censos que se hicieron en el marco de los diálogos que estaba sosteniendo el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia en su momento. De líderes sociales o falsos positivos judiciales no hay cifras consolidadas como tal que pudiéramos decir existe según registros, pero sí que tenemos aproximaciones. El Comité de Solidaridad desarrolló un estudio acerca de la criminalización del liderazgo social, y desde el 2012 a junio de 2019 se documentaron al menos 249 casos en donde 249 líderes sociales habían sido judicializados o criminalizados y tenían procesos penales abiertos. Personas que habían sido en algún momento detenidas y privadas de la libertad. Actualmente podríamos llegar cerca a los 30, 40 casos de personas privadas de la libertad, muchos de ellos en este escenario de integrantes del Congreso de los Pueblos, quien ha sido recientemente criminalizado y victimizado, pues por la estrategia de Estado en contra de ellos, pero también vemos que personas que han promocionado paros nacionales como el del año pasado también han resultado involucradas y se les han realizado montajes judiciales. Las cárceles con más presos políticos que uno podría identificar son Cómbita, Palo Gordo, Arauca, Valledupar, San Isidro y la cárcel de Bogotá, Picota. En
Entonces tenemos ese panorama general, y en el marco de la pandemia y del COVID-19 pues vemos que todos los problemas se agudizan y todos estos problemas resultan mucho más complejos para los privados de la libertad. Actualmente en las cárceles podemos decir que reportaron un total de 3.824 contagios por COVID-19, pero de estos solamente se han recuperado 2.185, y actualmente tenemos 1.414 personas privadas de la libertad en 34 cárceles con contagios positivos. Eso es bastante preocupante porque implica que el crecimiento de contagios en una población muy pequeña de 123.000 es bastante alto. Y es que en las cárceles suele propagarse la enfermedad de manera rápida, gracias al alto nivel de hacinamiento que existe. Si bien es cierto, en los últimos meses se redujo el nivel de hacinamiento en las cárceles, pues no necesariamente se redujo en todas ni de la misma manera, en las que más, de manera focalizada en las cárceles donde más hacinamiento había. Sí, digamos, si en Colombia hay 133.000 cárceles, bueno, las hay, de esas hay un índice general de hacinamiento, ese índice general de hacinamiento bajó, pero ese índice de hacinamiento general no está focalizado, y había cárceles donde había un hacinamiento superior al 50%, donde pues no se ha generado una disminución sustancial, cárceles como La Picota, cárceles como San Isidro en Popayán, cárceles como La Modelo, siguen teniendo hacinamiento por encima del 50%. Entonces, esto facilita que exista una propagación del virus y pues genera, digamos, una gran dificultad a la hora de atender en materia de salud, porque tenemos una gran población, y esa gran población, además de que está hacinada, no tiene la asistencia médica requerida. Pero ya vamos a hablar de eso. Una de las cosas que más afecta a los privados de la libertad por motivos políticos es el efecto de la deslocalización o desterritorialización, que en el escenario de pandemia se agudiza porque tenemos unas cárceles que se encuentran aisladas, que no tienen posibilidades de ingreso tanto de organismos externos como la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del Pueblo, organizaciones como el Comité de Solidaridad que hacen visitas regulares. Entonces, ese fenómeno de la deslocalización o desterritorialización, que es muy propio del preso político, que es un fenómeno casi que de castigo, donde el Estado colombiano coge al preso y lo manda a una cárcel lejana del lugar donde tiene su arraigo familiar y su arraigo procesal, con el fin de generarle distintas dificultades, como lo son que no tenga acceso a las ayudas familiares fácilmente, de que sea más difícil desarrollar la defensa en su proceso judicial, pero que además de eso rompa con su vínculo político organizativo en el caso de los líderes sociales, y en el caso de las insurgencias rompa de alguna manera también con esas redes de apoyo que pudiera llegar a tener. Esa estrategia de dispersión también está intencionada bajo el imaginario del peligroso, el subversivo, el disociador o el enemigo interno. Ustedes lo vieron perfectamente cuando empezó este tema del aislamiento y de la pandemia, donde algunas personas de unas cárceles donde realizaron protestas y se organizaron terminaron siendo trasladadas a zonas alejadas de su lugar de origen. Entonces vimos que a las mujeres del Buen Pastor, a las chicas, en este caso del famoso mal llamado caso andino, las mandaron para Picaleña, a presos políticos de las FARC les mandaron para Picaleña, a los presos que estaban desarrollando labores de defensa de derechos humanos en la cárcel de Villavicencio los mandaron para Licones, y que eso favoreció también de alguna manera la propagación del virus. Entonces este fenómeno de deslocalización y desterritorialización no es aislado, se repite constantemente con los presos políticos y se ha extendido a aquellos presos, inclusive sociales, que desarrollan una labor de defensa de derechos humanos. El preso político también tiene, digamos, que una vulneración bastante alta, y es que se le somete a regímenes de alta seguridad. Normalmente están ubicados en cárceles de alta seguridad y en patios, según su perfil, en patios de alta seguridad donde hay mayores regímenes de aislamiento y se reduce de manera sustancial su acceso al sol, a medios de comunicación, a poder tener de alguna manera facilidades para actividades de recreación, deporte y demás.
Y en el marco de esta pandemia, pues vamos a ver que todos esos problemas que son endémicos, no quiere decir que solo los presos políticos los padezcan, pues también han generado otras vulneraciones de derechos humanos, pues masificadas. Este tema de la inasistencia médica es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos de los privados de la libertad llegan, claro, con enfermedades que se agravan al interior de la cárcel. Muestra de que el sistema penitenciario ha fallado se puede encontrar en los mismos informes tanto de la Corte Constitucional como del gobierno colombiano, y para ello vamos a citar una cosa muy sencilla aquí que nos va a ilustrar cómo el sistema de salud es deficiente. Entre enero y marzo de 2020, el INPEC reportó que habían 24.786 citas, y de esas solamente se cumplieron 11.701 citas. Es decir, el 47.2% solo se cumplieron, ¿sí? Más del 52.8% no se cumplieron, lo que ha implicado que los privados de la libertad vean interrumpidos de manera flagrante sus tratamientos o sus escenarios de diagnóstico de enfermedad. Y ahora, en el marco del COVID-19, pues esto se ha agravado muchísimo más. Esto tiene otros factores como el poco personal. O sea, actualmente para las 108.000 personas que hay en las cárceles solamente contamos con 986 personas que les atiendan, de las cuales solo 246 son médicos. Entonces imagínense una cárcel como La Picota con 8.000 privados de la libertad teniendo que atenderse por 8 médicos, lo que es una locura. O la cárcel de Espinal, que en este momento tiene cerca de 600 contagios con solo 2 médicos. ¿Cómo le hacen seguimiento a las personas? ¿Quién practica de alguna manera los diagnósticos? Es inmanejable. Hay otra, y ya para casi que finalizar, dos cosas particulares. El ser privado de la libertad por motivos políticos aumenta varios riesgos. Primero, que se presente un uso excesivo de la fuerza, un uso arbitrario de la fuerza, es decir, que se presente un uso de la fuerza en escenarios en el que no se requiere, ¿sí? Muchas veces están sometidos a interrogatorios prolongados porque los entes de investigación digamos que someten a las personas que son procesados por este tipo de delitos a interrogatorios prolongados con el fin de velar estructuras, que obtengan confesiones para incriminar a otras personas. Ustedes ya lo han visto en varios de los montajes judiciales, donde siempre buscan de alguna manera un eslabón dentro de esos procesos judiciales, de someter a estrés, de someter a interrogatorios prolongados, de localización a estas personas para que den confesiones de manera, digámoslo así, confesiones inclusive dudosas sobre el proceso que están adelantando en curso de ellos o de otras personas. También el aislamiento prolongado. En el 2017 hicimos un censo a 620 presos políticos. De esos 620, 170 dijeron haber sido víctimas de tortura en las cárceles colombianas, lo que nos pone en evidencia que es un fenómeno que existe y que es muy extendido en los presos políticos, sobre todo cuando realizan, después de haber sido capturados, una labor de defensa de derechos humanos al interior de las cárceles. Pues no sé, creo que ya se me acabó el tiempo. Para finalizar, quisiera comentar que el sistema penitenciario es deficiente. Efectivamente, tiene cualquier cantidad de problemas, como son la corrupción, la violación sistemática generalizada de los derechos humanos, una alta tasa de encarcelamiento, pero digámoslo así que también en el marco de esas deficiencias existen cosas que terminan siendo luces. Es decir, paradójicamente el funcionamiento deficiente, y no lo estoy exaltando, pero es una paradoja, el funcionamiento deficiente del sistema penitenciario facilita que espacios de poder que el Estado no son capaces de ocupar sean ocupados de alguna manera por otros factores reales de poder, y que donde existen presos políticos logren crearse de alguna manera ciertos cogobiernos derivados de su vocación política de construir lazos sociales, comunitarios, pero también basados en principios políticos mucho más
más solidarios. Y en el marco pues, de la historia de Colombia se han presentado experiencias que vale la pena recuperar, como son los patios de agrupamiento, donde se crean regímenes penitenciarios paralelos y alternativos, donde los privados de la libertad logran cosas como que no se les encierre más de un tiempo estimado, que está inclusive muchas veces por debajo de la normatividad, la facilitación de la comunicación con sus organizaciones sociales, y en el caso de los insurgentes con sus mandos, con el fin de explorar salidas al trabajo, salidas negociadas al conflicto armado, mesas de trabajo para proponer el mejoramiento de las condiciones de reclusión, y muchas veces hemos visto esta figura, el nombramiento de gestoría y facilitadores de paz, han generado que las personas salgan de la cárcel muchas veces pues con estos fines. Entonces, creo que esto hace un panorama muy general, trata de hacer un puente entre lo que es el privado de la libertad por diferentes motivos políticos, los diferentes perfiles que existen, algunas potenciales vulneraciones de derechos humanos y cómo ser preso político de alguna manera y reivindicarlo y mantenerlo vigente en el marco de un país que se encuentra todavía en el conflicto armado, en el cual existe una agudización del mismo, pues es más que una necesidad con el fin de buscar pues, una superación de este escenario de conflicto y una salida negociada política que no puede encontrarse sin la voz de los presos políticos. Gracias, compañeritos y compañeras. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu intervención. Claro, lo que nos comenta Oscar acá pues nos da un panorama de manera general sobre la situación carcelaria, sobre la crisis carcelaria que se ha venido agudizando también por la crisis, por la pandemia debido al COVID-19, y también nos da unos elementos sobre esta experiencia individual de las personas que están privadas de la libertad y, bueno, en específico de los presos políticos que han sido judicializados. Ahora le damos la palabra a Raimundo Vázquez. Raimundo es el coordinador del área jurídica del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y él nos dará una breve contextualización jurídica, digamos, sobre la ley GAO. Rey, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Daniela, por la invitación a participar en este encuentro. Y entendiendo que el tiempo es corto y sobre esta ley podemos hablar mucho, porque tiene bastantes elementos en nuestro criterio polémicos, quiero centrar mi intervención en algunos aspectos, el por qué esta ley, ley de GAO, o como se presentó, una ley de fortalecimiento para la investigación y judicialización de estructuras criminales, y afecta a muchos presos políticos y en gran medida que están siendo judicializados en este marco procesal penal. Lo primero que quiero llamar la atención sobre esta ley es que esta ley, además de crear unos tipos penales, reforma el Código de Procedimiento Penal en varios aspectos. El primer aspecto que quiero poner en la discusión por lo problemático que es que esta ley modifica el Código de Procedimiento Penal creando un nuevo artículo, ¿sí?, que es el artículo 307A, y este artículo de alguna manera lo que hace es ampliar o modificar los términos para la detención preventiva. ¿Qué señala esta ley? Ya incorporada al ordenamiento procesal penal colombiano. Señala en este artículo que cuando se trata de delitos cometidos por miembros de grupos delictivos organizados, ese término de la medida de aseguramiento preventiva de la libertad no podrá exceder 3 años
cuando se trate de grupos armados organizados. Y el término de la medida de aseguramiento privativa de la libertad no podrá exceder 4 años cuando se trate de grupos delictivos organizados. El término que establece es que la medida de aseguramiento de la privativa de la libertad tendría un límite de 3 años, y cuando se trate de grupos armados organizados, el término es de 4 años. De entrada, esta primera disposición que invito al debate, que traigo aquí al debate, rompe de plano con varios principios constitucionales. Esto es el principio de un debido proceso sin dilaciones injustificadas, ¿sí? Lo que nosotros también consideramos ataca o viene en contravía del principio de progresividad en la protección de los derechos humanos, va en contravía del principio o de la presunción de inocencia, ¿sí? Inclusive de la igualdad material ante la ley. ¿Por qué la igualdad material ante la ley? Porque en el año 2015 se expidió la ley 1760, que establecía que el tiempo máximo de la detención preventiva, estableció unos tiempos, y la ley 1786 de 2016, un año después, la modifica también, pero en ambos casos, estos marcos normativos o punitivos la establecían en un año, ¿sí? Para cualquiera que estuviera siendo judicializado. El tiempo máximo de la detención preventiva se establecía en un año, ¿sí? Y para algunos casos que eran del conocimiento de la justicia penal especializada y algunos tipos penales en particular, pues este tiempo se podía duplicar, o cuando eran 3 o más las personas vinculadas a ese proceso. Entonces, con estas señalamientos, esta ley de entrada rompe, ¿sí? De forma desproporcionada ese principio de igualdad material ante la ley. ¿Qué otro aspecto es problemático dentro de los varios que podemos llamar la atención de esta ley 1908? Y Rey, es te interrumpo. el otro ¿Podrías artículo. encender la cámara para nosotros poder verte un ratico? Qué pena. Dale, continúa. Dame un segundo. Claro que sí. Bueno, y está cargando allí. Y el otro aspecto que es problemático es la modificación que se introduce al artículo 317A. El artículo 317A del Código de Procedimiento Penal, o el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, mejor, establecía las causales para obtener la libertad por vencimiento de términos. Esta ley modifica o crea un nuevo artículo y lo encajan como el artículo 317A, y señala, ¿sí?, que las medidas de aseguramiento en los casos de miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados tendrán vigencia durante toda la actuación. O sea, se sigue ampliando los procesos, ¿sí?, pero indica lo siguiente, ¿sí?, las causales de libertad, ¿dónde van las modificaciones? Señala un numeral cuarto, dice que cuando transcurridos 400 días, contados a partir de la fecha de imputación, no se hubiera presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, de acuerdo a lo dispuesto en el 294 del procedimiento penal. Si nosotros revisamos cuál era la norma anterior, ¿sí?, el artículo 317 del procedimiento penal lo que establecía era que ese tiempo estaba fijado en 60 días, que se podía obtener
la libertad si, contados 60 días a partir de la fecha de la imputación, no se hubiera presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión. Entonces, ya este primer término de 60 días se le amplía a la Fiscalía y se pasa a 400 días. ¿Sí? Segundo aspecto que modifica con ese artículo. ¿Sí? Dice que cuando han transcurrido 500 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio por causas no imputables al procesado o a su defensa. Si revisamos qué establecía la norma anterior, o qué establece el Código de Procedimiento Penal en el 317 para las personas que no están siendo judicializadas bajo este marco normativo, establece que cuando han transcurrido 120 días contados a partir de la fecha de presentado el escrito de acusación, no se haya inicio a la audiencia de juicio oral. Entonces, otro segundo término, que es un plazo que uno dice, listo, ya se adelantaron las labores de judicialización, se captura a la persona, se pone ante autoridad judicial, la Fiscalía, el primer tiempo que se le da para que presente un escrito de acusación, pasan de 60 días automáticamente a 400 días. ¿Sí? Y después de erradicada la acusación, cuando se hablaba de los términos para dar inicio al juicio oral, 120 días si eran uno o dos personas los judicializados, y estos términos se duplicaban en 240 días cuando era del consorte de la justicia penal especializada o 3 o más los procesados. Automáticamente este tiempo de 120 días se pasa a 500 días. ¿Sí? Y el otro término que modifica es que, ¿qué decía la norma el 317? Que son las causales de libertad. El 317 señala que cuando habían transcurrido 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia, no se hubiera celebrado la audiencia de la audiencia de juicio oral, no se hubiera celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente. Este término, en este procedimiento, nuevamente tiene una modificación. El 317 pasa ese término de 150 días, o sea, 150 días es el plazo para desarrollar todo el juicio y tener, una decisión, una decisión de juez. Este término se pasa, esos 150 días o 300 días, si son más, son 3 o más los procesados o el consorte de la justicia penal especializada, pasa a 500 días. ¿Sí? Entendiendo que 500 días se le descuentan a la defensa todos los plazos que puedan, o todos los tiempos que puedan serle atribuibles a la defensa. Entonces, si nos fijamos, estas dos normas, cuando uno empieza a hacer el estudio de la norma, cuando uno empieza a hacer el análisis de la misma, a revisar cuáles fueron los fundamentos para esta justificación, no encuentra mayores soportes, digamos, distintos a lo que me voy a permitir indicarles. Cuando uno hace la revisión, o por lo menos nosotros como equipo de abogados del Comité de Solidaridad hicimos la revisión pensando en presentar apenas la Corte restableciera los tiempos, una demanda de inconstitucionalidad frente a estos dos artículos que he mencionado, pero frente a otros también, encontrábamos que dónde estaba la justificación a estos plazos. Y la justificación de estos plazos es bastante simple. Se señaló en la Gaceta, la única que lo trató fue la Gaceta número 84 del 21 de marzo del 2018. Y la explicación que dan es que estas disposiciones surgen como resultado de la necesidad de establecer una articulación entre las normas en materia de procedimiento penal que fueron incluidas dentro del proyecto normativo, y en esa dirección es claro que el artículo guarda concordancia con la línea argumentativa expresada anteriormente para justificar, entre otras normas,
La inclusión de un término especial para la detención preventiva de un crimen organizado guarda simetría con la complejidad del fenómeno delictivo. Esa es la justificación, ¿sí? Que guardan simetría, porque tienen que guardar simetría con los plazos. ¿Cuáles eran los plazos? Los plazos que tenía la Fiscalía para legalizar elementos de extracción de información, para tener búsquedas selectivas en base de datos, para poder interceptar a miembros de organizaciones criminales y los plazos para justificarlo. Como esos tiempos también se amplían, que es otra parte de esa norma, de esa ley 1908, amplían automáticamente estos otros plazos sin ningún tipo de consideración científica, diciendo, listo, los plazos necesarios o los términos que un procedimiento conlleva son estos y estos, ¿no? Y dice lo otro que el propósito principal de esta norma no es otro sino garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, de forma equilibrada y proporcional con el principio según el cual las medidas de aseguramiento no pueden tener un carácter indefinido. Entonces ellos justifican que como se establece un plazo de 3 años para un grupo o 4 años para otro aspecto, ya se cumple con las garantías que hay unos plazos acordes a la norma constitucional, acordes a lo que ha indicado la Convención Americana sobre plazos razonables, ¿sí? Y dice que esas son que los términos así dispuestos son armónicos con la complejidad de las investigaciones contra miembros de organizaciones criminales y que se insiste en que la necesidad de garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Realmente, estas justificaciones no son, digamos, no son suficientes para tener a una persona privada de la libertad por tanto tiempo, porque en últimas, estas medidas preventivas, o estas medidas privativas de la libertad de manera preventiva terminan siendo unas medidas que podían catalogarse como una pena anticipada, el cumplimiento de una pena anticipada. Y la constitucionalidad que expone en esa gaceta o en esa exposición de motivos es que las normas procesales no pueden ser estáticas y deben evolucionar en la medida en que lo hacen los fenómenos criminales. Digamos, realmente estas son las razones que así lo ponen. Por último, quiero llamar la atención sobre algo muy particular, ¿sí? Este proyecto de ley se enmarcó en los procesos, bueno, dos cosas, ¿no? Este proyecto de ley, cuando se estudia, se justifica que es para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Yo he estado revisando y que realmente encontramos que muy poco o muy poca coherencia pueden tener con lo pactado en el acuerdo con las FARC, recordamos o llamarla sobre una entrevista que dio Néstor Humberto Martínez. Este proyecto de ley es un proyecto de ley de origen de la Fiscalía. Y así fue debatido y fue aprobado. Dice en una entrevista que hace Néstor Humberto Martínez el 2 de julio del 2019 en ámbito jurídico, le preguntan, el que hace la entrevista le pregunta lo siguiente. Dice, entonces, ¿qué hacer para que los que sientan miedo sean los delincuentes y no los ciudadanos? Y a lo que Néstor Humberto Martínez responde, la respuesta es una sola, que la escuela garantista del derecho penal entienda las realidades nacionales. ¿Sí? Esta afirmación que él hace allí, ¿sí? Cuando dice, pues él hace digamos, en el marco de la entrevista, él desarrolla que es una ley que ahora sí van a temblar las organizaciones criminales. Entonces, fíjate que la justificación esta no es una mera justificación política, sino también que este proyecto de ley va en contra de las escuelas garantistas del derecho penal. Vamos, algo que está señalado en nuestro derecho penal, en nuestro Código de Procedimiento Penal,
Y es el principio por homine, o sea, un principio por libertad y principio por homine, que son los que deben gobernar toda la actuación penal. Y donde las medidas de aseguramiento son la excepción, o las medidas de aseguramiento privativas de libertad son la excepción. Él en esa entrevista deja ver todo lo contrario, ¿sí? Que el propósito de esa ley no era otro, sino buscar o ir introduciendo unos elementos normativos para lo que ya también hoy estamos viendo como las reformas constitucionales para el establecimiento de la cadena perpetua. Digamos, todo esto son una serie de elementos que se vienen dando, que se vienen presentando y que en últimas van a terminar afectando cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de discusión en materia político-penal. Yo creo que, bueno, ya me he pasado poco más del tiempo que me dieron, pero sí invitaría a que en otro momento pudiéramos discutir mucho más sobre esta ley, porque también cierra de alguna manera la posibilidad de futuras negociaciones de paz. En esta ley se prohíbe que podrá haber escenarios de justicia transicional, que lo que tiene que ver son sometimientos a las leyes nacionales preexistentes. Muchas gracias. Pues yo quedaré pendiente por si más adelante tienen algunas inquietudes que podamos abordar. Muchísimas gracias, Rey. Sí, esta contextualización de la ley GAO es bastante importante. Como bien lo dice Rey, esta ampliación, esta modificación de los términos para la detención preventiva supone una vulneración también a los derechos de las personas que están siendo procesadas por delitos políticos. Y bueno, digamos que muchas gracias por la contextualización. Seguimos ahora con la segunda parte de este evento, de este conversatorio, que es la más importante, dice uno, darle la voz a los familiares de los presos políticos. Ahorita continuamos con Araceli León, ella es la representante del capítulo Bogotá del Móvice y también es familiar de Mateo, es la madre de Mateo, un exprisionero político. Araceli, bienvenida. Les pido por favor a los participantes que igual seamos muy cuidadosos con el tiempo, intentemos ser breves en las intervenciones porque ya vamos un poquito pasados de tiempo. Entonces, Araceli, bienvenida y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Un fraternal y caluroso saludo a toda la comunidad que se encuentra privada de la libertad, a todos nuestros compañeros y compañeras que hoy viven esta terrible situación. Como madre de un prisionero político y como integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Bogotá, dejamos en alto nuestra voz de rechazo por el trato injusto y difícil que ha venido sufriendo toda la población privada de la libertad. Los hombres y mujeres que hoy en día están encarcelados están siendo doblemente victimizados, están siendo doblemente castigados, están siendo doblemente estigmatizados. Primero, por su situación de por sí inhumana, violatoria de derechos fundamentales, violatoria de derechos ya supuestamente superados en el marco de la legislación internacional, y además por esta pandemia, la cual no han podido vivir en situación de garantía de derechos. Nosotros, hablaba Oscar de las características de los prisioneros políticos, pero también hay otra población carcelaria que es la generada por el Estado, y un Estado que es un Estado fallido, un Estado que no garantiza derechos, que no garantiza el trabajo, que no garantiza la salud, que no garantiza la educación, y que conduce a que las personas, para satisfacer de una manera
precarias sus necesidades básicas, tengan que delinquir. Son también ellos los conocidos presos sociales, son también víctimas del Estado, son producto de una política económica nefasta que tiene sumida en la pobreza a la población colombiana. Bueno, ya hablando como familiar, víctima de un montaje judicial, debemos recordar tristemente todas las situaciones difíciles vividas, las visitas, el que no nos dejen entrar la comida, el que no nos acepten la ropa que llevamos puesta, el que por el hecho de ser mujeres la requisa sea más fuerte, el que no nos dejen entrar a las audiencias, el que la ley y la norma es la ley del guarda o del policía que nos está atendiendo para entrar a la audiencia o para entrar a la visita, la estigmatización en los medios de comunicación, el juzgamiento, el proceso paralelo en los medios de comunicación, la estigmatización por ser estudiantes de una universidad pública, por ser estudiante de sociología, por ser un muchacho con pensamiento crítico, por ser una persona que abandera situaciones y causas que tengan que ver con el derecho a la educación, pero no a una educación formal, prerequisitos, sino una educación de calidad, con garantía de derechos. ¿Sí? Ayer nos hablaba el compañero de Sintraunal de cuál es el estudiante que está llegando a la universidad, por qué el movimiento estudiantil ya no tiene tanta fuerza, porque no es lo mismo el estudiante que llega a la universidad que necesita el subsidio de alimentación y de transporte al estudiante que llega a la universidad y sus padres pueden de una u otra manera asumir la alimentación y el transporte de ese estudiante. Y el otro aspecto al que quiero hacer referencia es a la solidaridad que recibe una familia y que recibe una persona privada de la libertad es el motor, es un apoyo para seguir denunciando, para seguir haciendo énfasis en la inocencia y en que el actuar del Estado con nuestros amigos, hermanos, hijos, tíos, padres o hermanas, hijas, madres, amigas y amigos privados de la libertad es una actitud de venganza, no es una actitud de justicia lo que viven. Creo que en lo que he manifestado se resume el sentir y el trasegar de los familiares, amigos y de las personas privadas de la libertad. Muchas gracias por el espacio y seguiremos denunciando porque esta nefasta situación que día a día se sigue viviendo, vemos el caso, ya están saliendo a la luz pública las denuncias de las personas detenidas ahorita, la semana pasada, acusados por el caso de la General Santander, también manifiestan ser víctimas de montajes judiciales. Luego, es
un actuar sistemático de la fiscalía y de acusar a las personas, de tenerlas privadas de la libertad y después no poder demostrar que son culpables. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, por tu intervención. Es bastante importante estos elementos que tú señalas dentro de tu experiencia como familiar en las visitas a las cárceles o en la participación en las audiencias. También se ven bastantes vulneraciones hacia los familiares. Ahí mencionabas algunas, en especial las requisas en contra de las mujeres, y definitivamente este tema de la criminalización a los líderes estudiantiles o a los estudiantes también universitarios, a este pensamiento crítico que seguiremos denunciando, porque este tema de la judicialización de manera injusta de los montajes judiciales sigue sucediendo, como ya lo estabas mencionando. Muchas gracias, Araceli, por compartirnos tu experiencia. Y ahora continuamos con Carlina Borges. Ella es madre de Jainer Avendaño. Carlina, bienvenida al espacio y bueno, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenas noches para todos, especialmente para todos los presos de Colombia y presas, y un saludo muy fraternal para nuestros presos políticos. Yo soy Ana Carolina Borges, fui fundadora de la Unión Patriótica en el departamento del Caquetá, fui la primera alcaldesa por elección popular del municipio de La Montañita, Caquetá. Fui víctima de varios atentados, de desaparición forzada de mi compañero, víctima de muchos desplazamientos forzados por mi condición política. He sido defensora de derechos humanos ya por más de 36 años. Es lo que me fortalece el alma en estos momentos. Jainer es un muchacho, pues no porque sea mi hijo, pero ha sido forjado políticamente, porque pues ese ha sido el ejemplo que ha tenido en nuestro hogar, de luchar por las injusticias, por la desigualdad social en nuestro país, por buscar un mejoramiento de vida para la sociedad colombiana, para la gente más desprotegida. Nosotros siempre hemos dicho que necesitamos reformas socioeconómicas, porque mientras exista desigualdad social en este país va a haber el flagelo de las personas que pues delinquen en una u otra forma, que mientras haya protesta social vamos a tener compañeros asesinados, compañeros desaparecidos, los montajes judiciales para acallarnos y sacarnos de la palestra de la protesta social, pero nosotros ahí seguimos. Yo creo que lo más importante de nosotros como familia de los presos políticos, a nosotros nos ha afectado muchísimo. Por ejemplo, el proceso de Jainer nos ha afectado muchísimo a mí y a toda mi familia, a mis hijos, porque los medios de comunicación lo presentaron como la peor persona, como la peor escoria de la sociedad, como el peor narcotraficante, cuando ni siquiera conoce qué es la coca o la marihuana. Ha sido muy buen estudiante en la Universidad La Republicana, con media beca, muy buen estudiante, pero lamentablemente víctima también, al igual que nosotros desde un comienzo, sigo siendo víctima de esta persecución estatal, porque los atentados que yo he sufrido los sufrí por parte de la Policía y el Ejército Nacional, y pues acompañado de los paramilitares. Desde que a él lo detuvieron el 21 de febrero, hemos sido víctimas de las persecuciones, nos han estigmatizado por todos los medios, nos han hecho seguimientos a mis hijos, a mí, nos tienen interceptados los teléfonos, o sea, no hayan cómo desestabilizarnos para poder desestabilizarlos a ellos también allá privados de la libertad. Aparte de eso, el sufrimiento de saber las condiciones tan infrahumanas que se viven en las cárceles de Colombia, y especialmente para ellos.
Sabemos todos que el hacinamiento es terrible en las cárceles, que las faltas de garantías en salubridad, ellos no tienen agua potable constante, ni siquiera porque se entró este virus. Por ejemplo, mi hijo es asmático desde nacimiento y estuvo muy enfermo al comienzo, solicitó 3 veces una cita médica y no fue posible. Fui a hablar con la trabajadora social a ver si era posible que le dejaran entrar los medicamentos que él necesitaba y dijeron que allá se los conseguían. Totalmente mentira, no fue posible que le entraran medicamentos. Es preocupante porque el estado de salud de ellos allí, por la mala alimentación, las condiciones de aseo, porque la falta de agua pues hace que las condiciones de aseo sean pues malas, y esto conlleve también a diferentes enfermedades. Yo creo que ellos, decimos los presos y presas de Colombia y más nuestros presos políticos, perdieron la libertad, pero no han perdido su dignidad ni sus derechos. Ellos siguen teniendo sus derechos, pero allí son violados. Y pues no se puede decir nada porque ustedes saben las condiciones en que ellos viven allí, el amedrentamiento y de pensar también en que algo les pueda suceder si se sigue con las denuncias. Pero para mí es terrible saber que en estos momentos, por ejemplo, ya hay contagiados 2 guardias, y eso lo dijo Caracol, y me lo confirmó un guardia de allá. Más sin embargo, eso ha estado callado, no han tomado medidas. Uno ve los guardias, no tienen medidas de bioseguridad ni siquiera para ellos, porque solamente un tapabocas y están de arriba para abajo, entra y salga. Entonces eso es un problema para los internos, porque pues en estos momentos el contagio está alto. Entonces, yo creo que las condiciones para ellos son terribles. A ellos los acusaron de una serie de cosas y supuestamente el día del allanamiento fue terrible. En el conjunto donde yo vivo, eso entró el GODES, entró la policía. Bueno, eso fue como si hubieran cogido ni siquiera a Pablo Escobar le hicieron ese allanamiento que nos hicieron a nosotros, porque supuestamente estaba lleno de explosivos el apartamento. A él solamente le cogieron un celular dañado, el computador y unos apuntes que él tenía, porque él había sido coordinador de la campaña de la Colombia Humana. Él trabajó toda la campaña de la Colombia Humana. Entonces no sé cómo hace una persona para que la judicialicen, o sea, no sé cómo entender que a ellos los acusen de ser disidentes cuando nunca han estado en la guerrilla, nunca han sido guerrilleros, nunca han estado armados y los denominen como disidentes. Parece que eso es una forma de dañarnos moralmente a ellos y a nosotros como familia. Esos montajes judiciales hacen mucho daño porque a ellos los estigmatizan y a nosotros también. El caso nuestro, vamos a conseguir un apartamento y cuando lo ven a uno y lo conocen, porque ya conocen nuestros hijos, porque yo he tenido pues negocios donde la gente me conoce, y una vez, no, pero es que con usted es un problema arrendarle un apartamento, porque llegan allanamientos, lo pueden hacer algo. Bueno, el miedo de la gente, que la gente no ha entendido todavía de que el único error, el único delito que cometemos nosotros es luchar, es batallar, es defender a la gente, es denunciar todos los atropellos que este gobierno nos hace día a día y la falta de garantías como ciudadanos. Entonces, yo creo que eso es terrible, aparte de la situación económica, como se nos vuelve todo, y más con esta pandemia. Yo creo que si el gobierno, si este Estado colombiano, si estos mediocres que están en el poder piensan que encerrando a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos en esa persecución, nos van a callar, que vamos a dejar de pensar, que vamos a pensar muy diferente, pues están equivocados, porque nosotros, entre más represión tengamos, creo que es cuando más nos fortalecemos nosotros en esa lucha por defensa de los derechos humanos y por luchar porque esta sociedad cambie
y haya un país sin desigualdad social. Creo que eso es lo más importante en esto que nosotros estamos. Tenemos ya una convicción definida y que los golpes de la vida son duros y nos golpean y nos duelen, pero al mismo tiempo nos fortalecen. Yo agradezco a todos porque es que he tenido mucha solidaridad de gente que pues realmente me ha conocido muy poco, de otros que me han conocido muchísimo, pero en estos momentos tan difíciles al menos he tenido la solidaridad de que me mantienen llamando, de cómo estoy, de cómo está mi hijo, de cómo va el proceso. O sea, la solidaridad fortalece mucho en estos momentos de dolor. Yo creo que nosotras como madres sufrimos muchísimo, porque pues sabemos que es el trasegar de esta lucha social que nosotros tenemos, pero que son nuestros hijos y a nosotros yo creo que nos duele más cuando somos madres que cuando somos las compañeras de lucha de los compañeros que están presos. Yo creo que esto nos debe servir para hacer muchas reflexiones, estos montajes judiciales. Y es que estamos dentro de un país, parece como pues si estuviéramos en un fascismo oculto. Niegan que haya un conflicto armado, que haya un conflicto en Colombia, eso lo ha negado el Centro de Memoria Nacional, su director anterior, cuando sabemos que los que hemos sufrido en carne propia todo esto, sabemos que sí lo ha habido. Entonces yo creo que queremos luchar y yo les agradezco y pido al comité que no sé cómo o en qué forma podemos que se mejoren las condiciones de los privados de la libertad, porque es muy triste ver cómo les dan la comida que les dan. Se roban la plata los del IMPEC, no llegan los implementos de aseo, y es más, si nosotros les enviamos como familia a ellos, les llega una parte, pero no les llega todo lo que les enviamos. Con gran esfuerzo que lo hacemos para enviarla, y lamentablemente a veces les llega la mitad de lo que les enviamos. Eso son una cantidad de dificultades para mandarles las cosas, porque todo es plata ya. Yo creo que también se puede como pensar, no sé, en cómo hacer, no sé, como entrevistarnos con el director nacional o con la ministra de Justicia, porque esta situación de hacinamiento y de falta de garantías para las personas privadas de la libertad no pueden seguir. Creo que una de las cosas primordiales es que tengan agua potable, que tengan la salud asegurada y que tengan pues una comida adecuada, y que cuando tengan visitas, es muy triste ver, yo no pude entrar, porque desde que está no lo he podido ver, porque la primera vez que fui, ellas estaban en cuarentena de paperas y no me dejaron seguir. Tener que llevar la comida en bolsas transparentes y como la magullan, como la vuelven allá en el momento de las requisas. O sea, es denigrante llevar comida allá porque llega vuelta a nada. Uno quiere que ellos prueben algo que les hace mucha falta, que es lo de la casa, pero lamentablemente llega todo vuelto a nada por las requisas. Eso es muy denigrante para uno de familia y para ellos también. Creo que eso duele muchísimo cuando eso pasa. Entonces nosotros queremos es como si pudiéramos hacer algo, no sé, que llegue a las arcas allá del IMPED, del director del IMPED nacional, pudiéramos hacer una reunión que nos pueda atender y nosotros llevarles todas estas inquietudes que tenemos sobre las precarias condiciones en que viven las personas privadas de la libertad, no solamente nuestros presos políticos, sino todos los que llegan allí por uno u otro delito, porque pues no somos ningunos los llamados a juzgar así como a priori, porque no sabemos las condiciones de cada quien y la situación de que a cada quien lo ha llevado a los motivos que los han llevado allí. Entonces yo creo que debemos contagiarnos de solidaridad, eso es lo más importante.
Yo digo que así a uno no le digan, aquí está esta plata, pero le digan, al menos se vea la solidaridad como la que se ha visto con los diferentes comités de apoyo para ellos. Es muy importante para nosotros, la familia, y para ellos también decirles, mira, estamos haciendo una campaña, estamos haciendo un plantón, porque queremos que ustedes se sientan apoyados, porque nos han apoyado y nosotros agradecemos todo eso, Daniela, porque son muchas las personas que nos apoyan en situaciones, en cuando sea de un mensaje, de saber, de querer saber qué hacer para mejorar las condiciones de ellos. Entonces eso le da a uno mucho moral y a ellos también como personas privadas de la libertad. Es que no solamente se entiende allí, tenemos casos de compañeros, por ejemplo, el exalcalde Montañita, supuestamente tenía un cargamento en la camioneta de la Unidad Nacional, pero ni siquiera ni sabía, pero entonces como no lo pudieron involucrar con eso, entonces lo involucraron con casos del año desde el 2014 y ya lleva 18 meses en una detención domiciliaria y ni siquiera lo han vuelto a visitar ni nada, lo tienen totalmente abandonados después de que le dieron casa por cárcel. Entonces, estos son montajes que nos hacen a quienes hemos venido trabajando en favor de las personas, de las masas, de toda la gente a la que nosotros estamos acostumbrados a defenderles sus derechos. Yo creo que eso es importante para nosotros, que el apoyo moral más que el material. Lo que mi hijo decía en un escrito que nos hizo, que ni siquiera las barreras, las rejas de esa cárcel le iban a quitar su moral, le iban a quitar su pensamiento o sus ganas de seguir luchando por la gente. Creo que eso es lo más indispensable, de que nos mantengamos con esos lineamientos y ese pensamiento que nosotros siempre hemos tenido. Que son crisis y que el gobierno, el Estado, los estamentos judiciales piensan que nos van a callar con esto, que nos van a cohibir de seguir luchando. Por el contrario, esto nos hace más fuertes, nos damos más fortaleza, más unidad de ver todas las injusticias que están sucediendo. Yo creo que en ese orden de ideas nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir diciendo que queremos una sociedad en igualdad de condiciones. Nosotros desde la Corporación Reiniciar, pues donde llevamos la demanda por el genocidio de la Unión Patriótica, estamos también defendiendo, somos también los defensores de toda esa gente, de todos esos compañeros y compañeras que lucharon. A unos son familiares, otros son sobrevivientes igual que yo, pero que seguimos ahí en la lucha. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo a todos, a los abogados que han intervenido, porque esto nos da paso a muchas ideas, a crear unos cronogramas que nos sirvan para mejorar las situaciones de nuestros presos políticos. Y por último, quiero decirle a los compañeros, a los abogados, pues a manera de una pregunta para luego que no la respondan, es ¿en qué va lo de mandar la ley 1908, que es tan lesiva para nuestros líderes y para nosotros todos? Porque tiene unos vicios. Entonces, ¿qué posibilidad hay de aprovechar todas esas situaciones que quedaron ahí como flotando dentro de esa ley, que nosotros podamos decir, vamos a demandar para derogar esa ley que tanto daño nos está haciendo a las organizaciones que luchamos por la defensa de los estudiantes, por una mejor salud, porque hayan fuentes de empleo, por nuestros suelos, por nuestra Amazonía colombiana? Entonces, todo eso son luchas que nosotros seguiremos adelantando.
Para todos, un abrazo muy fraternal para mis presos políticos, para mi hijo, que sé que de ese momento me escucha, que lo amo mucho y que seguimos adelante. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias para todos. Gracias, señora Carlina, por compartirnos su experiencia. Creo que su intervención ha sido muy conmovedora y nos ha permitido también tener un poco más de claridad sobre esta experiencia de los familiares en estas situaciones de montajes judiciales que sabemos que históricamente es una herramienta que ha utilizado el Estado en contra de las personas que tienen un pensamiento crítico y que están intentando luchar por un mejor país. Ella ha mencionado varios elementos bastante importantes, entre ellos la estigmatización de la que son víctimas los presos políticos por parte de los medios de comunicación y que también se ve permeada evidentemente toda la familia y todo el entorno social. También el tema de la solidaridad con los presos y con los familiares, que sencillamente es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para mostrar nuestro apoyo y para mostrarle a ellos que no están solos y que nosotros estamos acá afuera tratando de luchar por mejorar esas condiciones carcelarias que sabemos que tienen un impacto enorme en las vidas de ellos y también en las vidas de los familiares que están afuera. Entonces, muchísimas gracias, doña Carlina, por compartirnos su experiencia. Ahí queda anotada la pregunta para ver si al final en el espacio que vamos a dar de preguntas se puede contestar. Y bueno, pues podemos seguir. En este momento sigue Wilmer Martínez. Él es hermano de Julio Martínez. Bienvenido, Wilmer. Te escuchamos. Gracias, muy buenas noches para todos y muchas gracias por la invitación. Mi nombre, como acaban de decirlo, es Wilmer Martínez. Soy estudiante de Derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca. Soy hermano de Julio Martínez. Él fue capturado al igual que los otros compañeros, el mismo día que el 21 de enero. Y de ahí para acá ha sido un suplicio todo este proceso, porque no teníamos primero ni idea de que teníamos estos seguimientos, de que lo estaban persiguiendo por ser un activista político. Entonces, ¿quién es Julio? Julio es un padre de familia, es padre de familia de dos adolescentes, uno de 17 años y uno de 15 años. Es cabeza de familia, él es separado y él se hizo cargo de sus muchachos. Él se hizo cargo también de ayudar a mi madre en Villavicencio. Ellos viven en Villavicencio con mi papá y él les colaboraba mucho en la casa. Actualmente, o hasta el final, cuando fue capturado, él estaba haciendo unos informes y unos documentales periodísticos en la zona del Guaviare. Esos documentales, algunos están en internet, en YouTube, en páginas como La Silla Vacía o en el diario Voz. También fue candidato al Consejo de Villavicencio por la Unión Patriótica. Luego en las últimas elecciones fue precandidato a la Cámara por el Meta, por la Colombia Humana. ¿Qué más les puedo contar en este momento? Él es un activista político. Al momento de su captura, él trabajaba en una emisora radial en Villavicencio, en un programa de la tarde. Tiene sus certificaciones de periodista, precisamente con el diario Voz, es una de las certificaciones. En el momento de su captura en la casa, y al igual que cuenta la señora Carlina, pues también fue un operativo pues que no teníamos ni idea de qué iba a suceder, obviamente. Y se le llevaron de la casa pues unos computadores que tenía él, el celular
de él, el celular del hijo, y fue todo lo que le encontraron. A él no le encontraron nada más en la casa, no hubo armas, no hubo drogas. De hecho, a él lo están imputando por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Les, los pudimos comprobar pues a ellos y en lo que encontraron aquí no encontraron ni siquiera una pista pues de drogas ni nada de eso. Desde el momento en que llegó a Bogotá, porque él fue trasladado desde aquí y fue reunido ya con los otros señores, pues no se conocían, él no conocía a ninguna de las personas con las que estaba, no conocía que estaba enredado en ese lío. Lo que estaban diciendo es que por las protestas de los estudiantes en Bogotá, que él había sido uno de los partícipes y todas estas son difamaciones, no hay pruebas de que él estuviera por allá en ningún momento, él en ningún momento estuvo pues en Bogotá participando en nada de esto. Todas las grabaciones que tienen, todas son cosas pues muy, no son concluyentes para la investigación que están llevando. Lo que ha sucedido desde esa época para acá, de la captura de él en la cárcel, el traslado a la cárcel de la modelo, todo ha sido para nosotros, pues aparte de un tormento y un suplicio, ha sido una sorpresa. El hecho de llegar a una cárcel y darse de cuenta que si usted quiere comer bien, hay que pagar. Si usted quiere dormir, tiene que pagar también. Tiene que pagarle a todos por, por lo que quiera y por lo que ellos quieran. Un giro, por ejemplo, para una persona, allá doña Karina lo decía, si uno quiere hacerle llegar algo de plata, hay que pagar el 10% a una persona. Cada mes nos cambia la persona a la que hay que girarle. Entonces, se ha vuelto es una extorsión total. Todo vale el doble, todo, pues de hecho todo se consigue. Si usted quiere conseguir en la cárcel lo que quiera, ya se consigue. Pero todo le va a costar y todo es llevado pues por los internos, el control total de eso lo llevan los internos del mismo patio. El imperio no tiene presencia de la reja para adentro en los patios. Eh, de ahí para acá, mi hermano ha sufrido una serie de atropellos dentro de la cárcel. Hemos sufrido pues hasta extorsión. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con la colección de Wilmer, pero como bien él lo decía, nos estaba exponiendo realmente las condiciones actuales en el establecimiento. En este momento Julio se encuentra pues en la cárcel La Modelo y allí se ve enfrentado también a diferentes dificultades, también que responden a todo este sistema carcelario y penitenciario de más arriba. Wilmer, ahí te vemos si quieres continuar. Gracias. Como estoy en Villavicencio, está lloviendo durísimo, entonces el internet tiende a fallar un poco a veces. Bueno, entonces les comentaba, sometido a amenazas, sometido a lo que ellos llaman, pues, yugo, le llaman en yugo. Y es a que a mi hermano, por ejemplo, lo tenían, que tenía que comer a las horas que ellos decían, bañarse a la hora que decían. Son 700 internos en ese patio y a él lo mandaban casi de últimas en la fila para que comiera lo que sobraba, los sobrados. Y si no le gustaba, pues pague, compre la comida. Entonces, pues se hicieron algunas denuncias, se hizo algunos movimientos por parte aquí también de los compañeros, nos han colaborado mucho en esa situación,
pero entonces esto fue a agravar más la situación de mi hermano en la cárcel. La semana pasada, iniciando la semana, lo cogieron una persona que le hacen llamar la pluma, que es como el líder del patio, es el que dice qué se hace y qué no se hace. Entonces lo cogieron y entre varias personas lo tiraron al piso y fueron 10 minutos de patadas y puños, como jugando fútbol con él. Tenía que aguantarse los 10 minutos. Le sumieron una costilla, le dañaron pues una pierna, le dolía mucho, el golpeado en la cara. Después de eso, eh, lo encerraron en la celda, no podía decir nada, no podía llamar a nadie, no podía decirle a nadie porque le iba a ir peor. Adicional a eso, teníamos que consignarle 250.000 pesos ese día porque si no le iban a repetir la dosis porque ellos querían. De ese hermano que llegaba al punto de la humillación que si él salía al baño o salía a donde fuera a ir, tenía que pasar por un pasillo donde todos le iban a pegar y donde todos le daban calvazos, patadas o lo que quisieran, si quería salir de la celda. Entonces estaba sometido a estar encerrado ahí. Entonces lo que sucedió fue que, pues a través de, nuevamente del Comité de Derechos Humanos, se elevó la queja para que por favor nos ayudaran. Eh, esta queja sirvió muchísimo porque a él lo sacaron del patio, duró 4 días durmiendo en el pasillo central de la cárcel, hasta que le ubicaron nuevamente un patio y pues ahí ya lo pudieron valorar en enfermería, está en terapias para lo de la costilla porque sí le quedó sumida y pues ha mejorado un poco el asunto, con él en este momento donde está porque no tiene el yugo pues y la humillación de esas personas. Adicional a eso, toda esta problemática que venía sufriendo mi mamá y pues es una de las más golpeadas por esta situación. Entonces, ella, por ejemplo, ayer en la mañana tuvo un preinfarto. Nos tocó, a raíz de todo este estrés y toda esta vaina, pues nos tocó llevarla de urgencias porque se nos estaba infartando en la mañana con todo este estrés de la situación de mi hermano. Pues es la primera vez que alguno de nosotros tiene que sufrir estas consecuencias. Eh, Estamos esperando que con la colaboración de los abogados y de las personas que intervengan, eh, para ver si se elabora el escrito, a ver si de pronto es posible solicitar la prisión domiciliaria para él por ser cabeza de familia. Sabemos que es un poco imposible, pero pues vamos a hacer el intento. Hay algunas especulaciones, hay algunas cosas que de pronto hay que aclararlas porque se han presentado para malos entendidos. Eh, Cosas como, por ejemplo, que mi hermano le tira la comida al pluma, eh, porque quiso tirarle la comida. Pues nadie le falta sentido común para saber que si usted le va a hacer eso al líder del patio, pues lo van a cascar. Entonces, obvio no. Que, que le gustan las peleas, ¿no? Mi hermano es un tipo muy pacifista, él no pelea, él no le gustan las peleas. Que él es atravesado con la gente, no, él es amable con la gente. Yo siempre lo he visto tratar a la gente y él es muy amable con la gente. Entonces, hay muchas especulaciones y muchas cosas que no son ciertas, y vuelvo y repito, él no se conocía con los otros muchachos, entonces, pues todo esto ha sido nuevo y ha sido muy traumático para todos. El hecho de tener que girarle a él plata semanalmente y saber que le están regalando plata a una persona X en la calle porque le cobran el 10% por el giro, adicional a lo que cobran las empresas de giros, pues todo eso ha sido un desangre económico para la familia, ha sido totalmente traumático para todos.
No sé si necesitan saber algo más. Wilmer, muchísimas gracias por contarnos también sobre tu experiencia. Ya nos has hablado como un poco de manera general cómo ha sido realmente el trato a Julio al interior de la cárcel. Como sabemos, pues las cárceles al interior tienen unas dinámicas muy particulares. En varias cárceles están permeadas por una corrupción inmensa y eso se ve como un impacto enorme también en la familia. Como tú bien lo acabas de decir, el desangre económico es bastante grande y eso, pues digamos que las personas que entran a los establecimientos muchas veces no tienen la capacidad económica para hacerlo y no deberían tener que realizar esta clase de pagos que son realmente coercitivos, ¿no? La situación al interior de las cárceles es bastante difícil porque tienen sus propias dinámicas internas, incluso al interior de los patios, y esto pone en riesgo también la integridad de las personas que están al interior de los patios, de los presos y las presas que están encarcelados. Y esto, como también lo decía Carlina, genera grandes preocupaciones en los familiares por el tema de las condiciones tan precarias que pueden afectar realmente la integridad de nuestros familiares al interior de la cárcel. Entonces, muchísimas gracias, Wilmer, por comentarnos también esta experiencia y dejarnos ver un poco esas dinámicas que se manejan al interior de la cárcel. Ahora continuamos con María Clara Melguizo. Ella es la compañera de Víctor Hugo Ruiz. Y bueno, María Clara, bienvenida. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias al Movice y al comité por convocar a estos espacios y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Gracias por su tiempo y por su paciencia. Bueno, como les ha dicho Daniela, mi nombre es María Clara Melguizo y yo soy compañera de Víctor Hugo Ruiz. Pues él fue detenido el 21 de enero, la madrugada del 21 de enero de este año, junto con otras 5 personas sindicadas, personas cuyos familiares intervinieron antes que yo, doña Carlina y Wilmer. Y bueno, yo les iré contando a medida que vaya avanzando mi intervención quién es Víctor. Y quise organizar, digamos, la intervención que voy a hacer alrededor como de lo que podría decir son unos puntos, unas reflexiones que he hecho como familiar de una persona privada de la libertad y que es víctima de un montaje judicial. Lo primero que yo quisiera señalar es que de alguna manera se hace muy visible en el caso de Víctor y de las 5 personas que capturan con él, esto de utilizar el señalamiento como una forma, digamos, de eliminar y de estigmatizar la diferencia. Creo que es una política de Estado que en las últimas 2 décadas ha tenido un impacto que es muy visible en el aumento de asesinatos y judicializaciones a líderes sociales. Y pues como la polarización como que nos ha ubicado a los críticos o a las personas que tienen procesos sociales o comunitarios o populares como los enemigos, digamos, a combatir a ultranza. En este caso, Víctor y las personas que con él están en este proceso han sido señalados de ser de las disidencias de las FARC. Entonces, esto ha sido como bastante sorprendente para nosotros. Víctor es una persona que desde muy joven ha tenido procesos comunitarios, fundamentalmente como en temas ambientales y de educación popular. Digamos que ha militado desde diferentes plataformas y organizaciones sociales, y en el momento en que a él lo capturaron, y bueno, yo lo conocía desde 2 años atrás, en esos 2 años que lo conocí, pues fui testigo y participé también en uno de sus principales
procesos, que era un proceso de educación popular, una escuela de formación y liderazgo juvenil, en donde apoyaban a jóvenes que querían ingresar a la universidad pública, que habían presentado exámenes probablemente y que no habían pasado, haciendo preuniversitarios gratuitos. Yo fui parte de estos preuniversitarios, todas las personas que trabajábamos allí en ese proceso lo hacíamos de manera voluntaria, y Víctor junto con otros jóvenes eran unos de los líderes de estos procesos. Entonces, bueno, todo para decir que él lideraba un proceso de educación popular y que esta es la razón para nosotros, a nuestro juicio, que hace que termine estigmatizado y en un proceso de montaje judicial. Otra cosa que yo quisiera rescatar, la segunda reflexión, es que es cómo la protesta social se vuelve un escenario propicio para pescar en río revuelto. Y lo digo porque Víctor fue víctima de 3 allanamientos, y los 3 allanamientos y el último con su captura siempre fueron muy cerca a llamados de los paros nacionales. Entonces, pues digamos, ustedes saben que, digamos, que llevamos varios meses en donde se venía encendiendo una protesta social en relación a lo que en principio se llamó el paquetazo de Duque, que todo arrancó, digamos, en el segundo semestre del 2019, y había una convocatoria para el 21 de noviembre para salir a un paro nacional. El 19 de noviembre, Víctor es víctima de sus 2 primeros allanamientos, uno en una casa donde teníamos una carpintería y otro en su hogar, en la casa de sus padres. Y el 21 de enero, cuando también nuevamente hay un llamado a un paro nacional, en la madrugada de ese 21 de enero es víctima de su 3er allanamiento, donde además pues es capturado. Entonces, pues vemos, digamos, una relación estrecha entre estos llamados a los paros y, digamos, cómo esos escenarios se vuelven propicios para, como decía yo, pescar en río revuelto y hacer unas detenciones a unas personas en particular. Esta detención en el caso de Víctor viene con lo que es mi tercer punto que quiero traer a colación, y es como lo que yo llamo la ficción en los medios de comunicación. Y creo yo que lo hemos vivido todos los que hemos sido familiares de víctimas de este tipo de procesos, y es como de alguna manera, lo comentaba Araceli hace un rato en su intervención, cómo terminamos siendo víctimas de unos montajes y unas ficciones por parte de los medios de comunicación en relación a estas personas, cómo se viola total y absolutamente el principio de inocencia de estas personas y cómo a ese principio de inocencia se le da un manejo discrecional. En el caso de Víctor y los 5 personas que privan de la libertad junto con él, son claramente llamados en todos los medios, exceptuando unas pequeñas excepciones, de pues los infiltrados de las marchas, son señalados como que capturan a los disidentes de las FARC que infiltran las marchas, que hacen los desórdenes, los responsables de los desmanes de las marchas anteriores. Cuando realmente, pues técnica y materialmente ni siquiera estas personas hicieron parte de las últimas marchas. En particular, Víctor no participó ni en la marcha del 21 de noviembre ni en la del 21 de enero, porque, pues, por obvias razones, su detención fue en la madrugada y no podía estar presente. Pero lo que quiero decir es cómo todas estas cosas son aprovechadas por los medios de comunicación para generar una ficción alrededor de cómo han sido capturados unos reales criminales. Y esta ficción de los medios de comunicación viene también acompañada de la ficción judicial, que yo fundamentalmente quisiera rescatar cómo
como lo he percibido yo, y es como desde la justicia o desde los testimonios que da la fiscalía, hay como una deformación de la vida para hacer aparecer la vida, en este caso de Víctor, como la vida de un criminal. Es una cosa que puede resultar tan absurda para nosotros desde nuestra perspectiva y desde nuestra visión, que uno raya como entre la risa y la indignación. Esto de señalar, por ejemplo, alias, ¿no? Que eso es muy común en este tipo de casos. Por ejemplo, en el caso de Víctor, que es una persona que siempre ha sido apasionado de la química, estudió su licenciatura en química, estaba haciendo también la carrera de ingeniería química, como el estudiar un tipo de carrera como ingeniería química ya te estigmatiza totalmente frente a lo que puedes o no puedes hacer potencialmente en un grupo delincuencial, como también, digamos, en todo el proceso se habla del montaje de nuestra carpintería como si fuera una mentira, como si fuera un negocio fachada, cuando nuestros familiares y amigos saben el esfuerzo, el tremendo esfuerzo y energías y todo lo que supuso para nosotros montar en su momento la carpintería que montamos. Bueno, todas estas cosas, judicializarlos desde la ley que Raimundo nos describía con detalle, la ley 1908, la ley para grupos armados criminales, cuando realmente desde las acciones que los están judicializando ni siquiera existen víctimas, ni siquiera existen delitos concretos. Bueno, todo realmente, como les digo, aparece como una ficción que de verdad a veces uno no sabe si reírse o indignarse. Y por último, pues quisiera hacer referencia a lo que es el daño, ¿no? El daño irreparable en esto, pues tanto en el proyecto de vida de Víctor en particular, pues quiero contarles que mientras se hacían las audiencias a finales de enero y principios de febrero para imputarle cargos, pues él era elegido dentro de un concurso que hizo en una entidad pública para ser contratista y quedó seleccionado. Es decir, digamos, él se vio privado de la posibilidad de trabajar en una entidad pública como ya lo había hecho en el pasado. Le negaron, pues digamos, la posibilidad de seguir siendo un padre presente. Él tiene un hijo muy pequeño que depende económicamente de él. Y bueno, cómo de alguna manera también esto de atravesar y pasar un tiempo de la vida en la cárcel te priva no solo de la libertad, sino de la dignidad humana, porque el sistema penitenciario colombiano y las cárceles colombianas están hechas para eso, para privarte de tu dignidad, para que tengas que verte sometido al hacinamiento, a la interrupción del agua potable, a tener que comer comida podrida y en proceso de descomposición, a tener que vivir ellos, en el caso particular de ellos, todo lo que fue la crisis de saberse cerca una pandemia y todo lo que supuso ese 21 de marzo del 2020 en La Modelo, que fue una protesta que terminó en una masacre de por lo menos 21 personas. Entonces, bueno, todo esto es como lo que ha tenido que soportar y someter, y a lo que ha tenido que someterse Víctor como víctima de un montaje judicial. Y estas son las reflexiones que nosotros como familia hemos tenido en este proceso. Creo que estas reflexiones y estos puntos son puntos en los que probablemente muchas familias nos encontramos, puntos en común en relación a las vulneraciones de derechos y al estado de cosas a nivel político y social que vivimos en este país. Quiero terminar mi intervención leyendo un pequeño texto que mandó Víctor,
en donde fundamentalmente quiere dar un agradecimiento pues a todas las organizaciones, a todos los amigos y a todas las personas que nos han acompañado en este momento. Dice así: les envío un caluroso saludo y un especial agradecimiento a todas aquellas personas que desde sus pensamientos o acciones nos han acompañado en este encierro, a las organizaciones y colectivos sociales que nos siguen defendiendo de esta injusta acusación, a todos los de mi familia, que son los que cada día pasan angustias y miedos, tanto como los que paso yo aquí. Ellos transforman todo ello en fuerza para ayudarnos y alentarnos a soportar y transitar todo esto. Para ellos, mis mayores agradecimientos. Estoy recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde hemos pasado los flagelos de un sistema penitenciario inhumano, los impactantes y dramáticos hechos ocurridos en marzo de este año y la sombra de un virus latente que amenaza con cara de muerte en las puertas del penal. No obstante, nos encontramos fuertes ante los momentos duros que vivimos. Tenemos la moral entera y aún tenemos el anhelo de que la verdad se sepa pronto y destruya así este montaje judicial. Somos padres, hermanos, tíos, sobrinos, esposos, novios, en búsqueda de la libertad y de estar al lado de nuestros seres queridos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Clara, por comentarnos también tu experiencia y realmente la experiencia de Víctor durante pues, su estadía en la cárcel. Como bien tú lo comentabas, él hace parte, Víctor, junto con Julio y junto con Jainer, hacen parte de este montaje, de estos allanamientos que se dan previo al paro nacional que comienza el 21 de noviembre del año pasado. Y bueno, este es un espacio en donde nosotros también podemos denunciar públicamente esta criminalización también a los líderes sociales, a las personas que hacen parte del movimiento social y que cuentan pues con un pensamiento crítico frente a un Estado que sabemos que es vulnerador de derechos. Muchas gracias por compartirnos también tu experiencia. Yo les pediría que podamos encender todas las cámaras ya para darle cierre al evento. Muchas gracias. Estamos viendo acá los comentarios del en vivo y les mandan a ustedes muchas saludes. Nos dicen que acompañan también estas luchas, mandan mucha solidaridad, fortaleza y lucha para todos los familiares, resistencia también ante todas las injusticias. Y bueno, vemos mucha solidaridad de las personas. Me encanta leer esta clase de solidaridad. Realmente yo siento que estos espacios pues, nos permiten a nosotros visibilizar esta clase de situaciones que son invisibles, la experiencia de los familiares y de los montajes judiciales, claramente. Yo agradezco a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Veo que no hay como muchas preguntas en los comentarios, o al menos no que podamos contestar en este momento que sean pertinentes para el espacio. Igual, muchísimas gracias por toda la solidaridad. No sé si de pronto quieran hacer algún comentario final antes de darle cierre a este evento. Pues, agradecer la participación, la invitación, la asistencia, la solidaridad, todas las manifestaciones de apoyo y mantener la resistencia, la esperanza y no desfallecer nunca. Desde aquí, Daniela, darle muchas gracias al comité, a los abogados y desde aquí mandarles un saludo pues muy, pero muy fraternal a nuestros 6 compañeros, a todas las compañeras que están presas en el Buen Pastor y en diferentes cárceles del país, y a todos y todos los presos que así no sean presos políticos están privados de la libertad y también están sufriendo las consecuencias de estar allí, de vulnerar sus derechos. Y
Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias, Daniela, por toda esa solidaridad. Mi hijo está muy agradecido. Yo sé que todos los 6 están igual de agradecidos por toda esa solidaridad que nosotros les hemos hecho llegar los mensajes de toda la solidaridad que los diferentes comités, las diferentes personas nos han hecho llegar a nosotros como familiares. Nuestra voz de aliento para todos ellos, que no desfallezcan, que esos falsos positivos no nos van a derrotar, sino que nos van a hacer fuertes. Que nosotros desde aquí, desde afuera, estamos fuertes para seguirlos apoyando y seguir mirando cómo logramos que ellos salgan de esa cárcel y se termine ese montaje judicial que les han preparado para todos ellos 6. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todos, a quienes nos han venido acompañando en los diferentes comités, presentándonos y dándonos esa solidaridad tan grande. Un abrazo muy fraterno para todos. Hola Daniela, bueno, gracias a todas y todos por la invitación a este espacio a compartir un poco las percepciones que tenemos sobre esta situación, sobre especial la aplicación de esta ley. La señora Carlina nos preguntaba sobre cuándo o los tiempos para presentar la demanda. La demanda prácticamente ya está terminada, pues, por nosotros, el grupo de abogados del Comité de Solidaridad que la han podido revisar, trabajar. Estamos esperando que la Corte Constitucional habilite los plazos para poder hacer la presentación de la misma. Aprovecho también para comentarles eso. Y nada, mandarles un saludo fraternal a todas las madres que siempre son las que están, van a estar y seguirán estando junto a sus hijos, junto a sus compañeros, sus amigos, en medio de estas dificultades que están viviendo, este proceso de judicialización. Saludo también a todos los presos políticos que nos están escuchando. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar también, por comentarnos sus experiencias como familiares. Sabemos que no es una situación fácil ni para ustedes ni para ellos que están adentro en la cárcel. Y pues nosotros también mandamos toda nuestra solidaridad, muchísimos saludos a ellos, a todas las personas que nos están viendo. Al inicio de la transmisión estábamos viendo unos mensajes que fueron escritos por personas que hacen parte del capítulo Bogotá del Móvice, con referencia a los presos políticos. Los invitamos también a que se devuelvan un poquito y los puedan ver. Son realmente mensajes muy sentidos. Y bueno, agradecerles a todos por la participación. Esperamos que estos encuentros se puedan seguir dando y que podamos seguir visibilizando esta situación de los montajes judiciales. Entonces, muchísimas gracias y bueno, nos veremos en un próximo espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.